Hola, muy buenas tardes, días, noches, mañanas, en fin, muy buenas las tengan ustedes en el momento en el cual me honren con su atención a esta lección de nuestro taller de filosofía número 0038. En esta ocasión vamos a ver algo así como iniciación a la vida filosófica. Iniciación en razón de su finalidad y la vida filosófica por su contenido y por sus implicaciones, tanto a escala ideológica como a nivel sentimental y a, desde luego, nivel práctico u operativo. Lo que pretendo en estas lecciones, a partir de hoy, sobre todo, sin descalificar las anteriores, es iniciarlos a todos mis alumnos en el apasionante mundo de la filosofía, más de lo que ya lo hemos venido haciendo. Y tal cosa no cabe llevarla a cabo sino filosofando juntos, cosa que no hemos hecho, pero lo vamos a hacer a partir de hoy. Filosofando juntos, quien escribe, yo, quien habla, yo, y quien escucha y aprende, ustedes. Lo que la filosofía es, aseguro yo, se revela tan solo a aquel que filosofa, por sí mismo. Y en verdad, ¿puede alguien sin una experiencia directa de lo que es filosofar comprender de veras qué se entiende por filosofía? No, no es posible. Para introducir al profano en el riquísimo universo del pensamiento sapiencial, o sea, de la sabiduría filosófica, es indispensable suscitar en ustedes, a través del estudio, en este caso, suscitar en ustedes, repito, la actividad propia del filósofo. Y entonces, atendiendo simultáneamente a lo que estamos viendo en el taller y a lo que tú realizas en tu vida diaria al comprenderlo, y volviendo una y otra vez la mirada sobre el camino transitado, quien lo utiliza irá estando en condiciones de advertir, sí, cada vez con más profundidad y hondura, en qué consiste verdaderamente la filosofía. A primera vista, la cuestión es común a otras disciplinas, como las matemáticas, la geografía, la historia o la informática. Muy difícilmente, antes de tener experiencia propia en esas actividades, podrá nadie hacerse cargo de cuál es su naturaleza y cuáles son sus temas y sus características dominantes. A nadie se le ocurre iniciar a un chiquillo en las matemáticas explicándole en abstracto en qué consiste la cantidad y cuáles son los modos principales de maniobrar con ella. Mucho antes de conocer científicamente lo que son la aritmética y la geografía, por ejemplo, cualquier persona normal las aprende y las utiliza ejercitando sus capacidades de sumar y restar, multiplicar y dividir, facultades naturales, y dibujando con más o menos maña y precisión círculos, cuadrados, triángulos, etc. ¿No sería una buena pedagogía comenzar por conceptos teóricos que el niño, sin la práctica inmediata acerca de las operaciones o elementos que designan, de ningún modo podría comprender? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, pues de manera semejante, quien por alguna circunstancia nunca hubiera visto un mapa o un ordenador, o no hubiera tenido en sus manos ni una sola biografía o un solo libro de historia, penosamente llegaría a concebir en qué consisten esas materias, la informática y la historia, por ejemplo, por más que se multiplicaran y alargaran las explicaciones teóricas y abstractas. Con todo, con estos ejemplos y en otros similares que podría yo platicarles, la cuestión resulta menos problemática, pues es improbable
que personas civilizadas del mundo de hoy, incluso de corta edad, no hayan entrado nunca en contacto con números, productos informáticos, narraciones históricas más o menos noveladas o más o menos reales, planos de montañas o mapas de carretera, etc. Pero el caso de la filosofía es distinto. ¿Sí? Ciertamente la palabra está en la calle, en todos lados, en la vida humana, pero el significado que se le atribuye, además de incierto, dista en muchos casos de ceñirse a los perfiles bien netos de este tipo de saber filosófico, sapiencial, sabiduría. Y así en las secciones dedicadas a libros en las grandes áreas comerciales, no es ver ordenados bajo el rótulo de filosofía, y más aún de metafísica, excentricidades y estupideces tan curiosas como la quiromancia, la astrología, la adivinación y el yoga, o asuntos tan especializados y siempre un tanto teóricos como la astrofísica, la ecología, el naturismo y otros por el estilo. E incluso entre los alumnos que cursan la carrera en algunas de nuestras facultades, sobre todo escuelas públicas, tampoco faltan quienes se desconciertan al enfrentarse con las asignaturas más densamente filosóficas, como pudieran ser la metafísica y su natural culminación, la teología racional, en la cual no creemos en Dios, sino que conocemos su existencia y sus atributos. ¿Y esto es filosofía?, preguntan aturdidos la mayoría de las personas. Bueno, tampoco sirve a veces intentar un acercamiento mediante explicaciones del tipo hay que reflexionar sobre los grandes problemas que plantea el universo, la existencia humana, la libertad, el dolor, la muerte, etc. Porque por desgracia, para algunos de nuestros jóvenes y adultos, términos como razonar o sus equivalentes gozan tan solo de un significado aproximado, pero no real. Pero que incluye una dosis muy pequeña de experiencia personal, a lo que habría que añadir en bastantes casos una clara desconfianza hacia nosotros acerca de lo que les proponemos. Por ejemplo, cuando yo comienzo con algún novato, algún neófito, a invitarlo al taller de filosofía, siempre el 90%, cuando menos, de los invitados me dicen, pero no nos vas a hablar de religión, ¿verdad? Olvidando que la filosofía racional necesariamente conduce por sí misma a la teología racional, es decir, al conocimiento de Dios a la luz natural de la razón. Y eso espanta a las nuevas generaciones de un modo verdaderamente aterrador. Aterrador para ellos y aterrador para mí. Aterrador para ellos porque se enfrentan a un compromiso brutal que no están dispuestos a asumir. Y aterrador para mí porque me encuentro como profesor, como maestro, como terapeuta, ante una tremenda resistencia a aceptar que la vía regia para el conocimiento de Dios es la razón humana. Tristemente, entonces, en la era de la imagen, de la televisión, de las computadoras, de la navegación informática, la funesta manía de pensar, entre comillas, se ha convertido en algo no habitual. Incluso para quienes se mueven en los dominios de las humanidades, no razonan. Le preguntaba yo ayer a un muchacho que está estudiando filosofía, oye, ¿cuál es la corriente filosófica de tu universidad, de tu carrera? Y me dijo, pues es la humanista. Y explícame en qué consiste el humanismo. Y no supo
se quedó en una visión completamente antropocéntrica, en la cual desconoce el origen divino del hombre, su semejanza a Dios y su destino final en la posesión y en el conocimiento de Dios. Tres cosas que son realmente el ADN del humanismo. Pero en su universidad, tanto los profesores como los alumnos lo ignoran. Qué triste, aterrador. Qué caray. Por lo mismo, los grandes interrogantes humanos son cuestiones más o menos desconocidas y lejanas para los chavos y muchas veces los adultos actuales, y apenas parecen suscitar interés entre quienes nos rodean, entre quienes nos circundan. La expresión de "no me vengas con filosofías", utilizada así en plural, resulta bastante significativa de lo que pretendo exponer. Es posible que su origen histórico y serio haya de remontarse siglos atrás, y más en concreto hasta las críticas a la metafísica, llevadas a término por esa absurda corriente del positivismo, no positividad, positivismo, que sostiene que solo podemos conocer lo sensorial. No podemos, por lo tanto, conocer a Dios, no podemos conocer el alma, no podemos conocer la inteligencia, no podemos conocer la voluntad, las facultades superiores del hombre, sino únicamente aquello que puede ser tocado, medido, pesado. Yo creo que el positivismo, sinceramente, es el gran azote de los últimos 2 siglos, del cual se han derivado infinidad de azotes más, tanto o más graves que el positivismo como tal. Así que entonces, la mayoría de las personas que conozco reducen su vida al estrecho marco de los intereses inmediatos, tangibles, que pueden ser de corte económico, de tipo utilitario o de características hedonistas. En otras palabras, esos intereses inmediatos son el dinero, lo útil y lo placentero. Eso es justamente lo aterrador. No obstante, nuestro idioma, el castellano, guarda todavía acepciones que enlazan con el significado primigenio de la filosofía en Grecia y en los pensadores cristianos. Giros idiomáticos del tipo "no te sulfures, la vida hay que tomársela con filosofía", conservan aún un regusto de aquella nobilísima concepción del saber filosófico como sabiduría, es decir, no solo como conocimiento natural de los grandes misterios humanos, sino también como capacidad de regir en los dominios de la praxis la propia existencia. Se toma con filosofía de la vida aquel que sabe dirigir su propio comportamiento, otorgando a cada factor la importancia que merece, no más ni menos, y encauzando su caminar terreno por los derroteros más oportunos, sin sufrir sobresaltos desproporcionados. Late aquí, entre otros, el significado que a la filosofía dieron los estoicos, algo así como prudencia, serenidad y ataraxia o absoluta calma, un cierto estar por encima de las situaciones o estímulos vulgares a los que no se concede valor suficiente tanto como para conmover o destruir la propia interioridad y desviarnos de la senda que conduce hasta la paz y la plenitud verdaderas. Otras veces en el mundo actual, el término de filosofía designa el intríngulis,
la complicación de una cuestión o de una coyuntura más o menos complicada. La filosofía de todo el asunto estriba en, por ejemplo, o la idiosincrasia propia de una persona o de una institución. En el caso, por ejemplo, de la cultura o código institucional de una corporación de profesionales, de una empresa, de una asociación política o cultural, o de un equipo de fútbol, o una visita a lugares no contaminados todavía por el hombre. Con lo cual, aunque remotamente, también se acercan a la realidad filosófica genuina, en cuanto ésta es un saber de ultimidades, tendente a esclarecer la realidad, poniendo de manifiesto las causas o razones más escondidas de los distintos hechos y situaciones. Sea como fuere, parece claro que incluso las menos incongruentes de estas acepciones han de purificarse, ¿sí?, mediante una experiencia personal, no adulterada de lo que es la filosofía en sí misma, como conocimiento supremo en el plano natural, y que uno de los modos de llevar a cabo esta vivencia es justo el de analizar con detenimiento en qué consiste filosofar y cuáles son sus relaciones con otros saberes o conocimientos y con la propia existencia personal, que es al cabo lo que pretendo esbozar en este taller, que en realidad, aunque vamos en la lección 0038, podemos decir con absoluta justicia que apenas estamos comenzando. Todavía queda por resolver el otro asunto, el de la vida filosófica. Resulta significativo que ya el mismo Aristóteles, siglos antes de Cristo, para referirse al ejercicio de la filosofía, utilizara una expresión del todo similar a esto, la del bios theoretikos, ¿sí?, o vida teorética o vida contemplativa, bios theoretikos. Y es que en realidad el propio conocer guarda una estrecha relación con la vida, por cuanto estar vivo es condición ineludible para aprehender la realidad. Más aún, constituye por sí mismo un modo de vida superior e incluso culminante, porque conocer es vivir, y vivir de una manera excelsa, viviendo también, en cierto modo, las realidades que se van conociendo. Por eso, las plantas, cuya vida es inferior a la de los animales, no alcanzan a conocer, y por eso Dios, vida en la acepción más eminente del vocablo, es concebido por Aristóteles como el puro pensamiento que se piensa a sí mismo, como conocimiento sumo de lo más grande que existe, él mismo. Conocer así con mayúscula, en plenitud, aparejado al amor que le es irrenunciable, equivale a vivir, también de manera inefable, suprema. Con todo, al consignar la oportunidad de referirme al título de la vida filosófica de este taller, quiero indicar algo más. Primero, que la filosofía auténtica no es pura gimnasia o esgrima mental, sino tarea de toda la persona, a la que compromete por completo a toda la persona. Y por consiguiente, número 2, que lo que uno va descubriendo conforme avanza en sus indagaciones filosóficas no es algo indiferente con respecto al tenor de nuestra existencia, sino que incide en ella y la modifica de manera profunda y a veces trascendental, como de hecho muchos de ustedes me lo han escrito en sus tareas que me van yendo entregando. Hay personas que me han dicho: tu taller, Juan Bosco, tu taller, profesor, maestro, nos ha cambiado, me ha cambiado la vida de una manera radical. Claro,
Entonces, allí sí se está filosofando. Recordando a San Agustín de Hipona, que utilizaba la idea en el contexto de la fe y de la gracia, podría decirse que el filósofo habla de lo que vive y vive de lo que habla. Es decir, que implicando su vida entera en la labor contemplativa, reflexiona sobre el conjunto de realidades que configuran su propia existencia y la de quienes le rodean, intentando alcanzar la más profunda comprensión posible de todo ello, y que procura encarnar en su conducta las adquisiciones, muchas veces exigentes, que la especulación sobre sí mismo y su entorno le lleva a descubrir. Frente a lo que piensan algunos de nuestros contemporáneos heterodoxos, equivocados, lo que preocupa al filósofo no resulta ajeno a la vida vivida de todos los días, aunque tenga su mirada fija en el firmamento, para emplear una metáfora común, y sus pies se encuentren bien anclados en lo más firme del suelo que pisa. Y a lo que aspira es a que su propio deambular terreno y el de todos aquellos que con él se relacionan encuentren una guía oportuna, eficaz, eficiente, en la estrella polar, por él vislumbrada, por nosotros vislumbrada. Como dijera en su momento el famoso filósofo nórdico Kierkegaard, y luego tendremos que matizar, ya lo veremos. Lo que en el fondo, abro comillas, lo que en el fondo me falta es ver claro en mí mismo, saber qué he de hacer y no qué he de conocer solamente, salvo en la medida en que el conocimiento deba preceder a la acción. Se trata de comprender mi destino, de descubrir aquello que Dios en el fondo reclama de mí, de hallar una verdad para mí, de encontrar la idea por la que pueda vivir y morir. Y añade Kierkegaard, ciertamente no quiero negar que yo admito todavía un imperativo del conocimiento y que a través de él podría influir en otros hombres, pero es preciso que yo lo absorba vitalmente. Y esto es ahora para mí lo esencial. Y esto debería ser para todos nosotros, mis alumnos y yo incluyéndome, lo esencial. Mi alma sufre su sed, como los desiertos africanos sufren la sed del alma, la sed del agua, como los desiertos africanos sufren la sed del alma, repito. Sentía Kierkegaard la carencia de la posibilidad de una vida plenamente humana y no limitada tan solo al conocimiento, que me permitiera, dice él, fundar mi pensamiento sobre alguna otra cosa. Oh, sí, sobre algo objetivo, algo que a pesar de no ser cosa mía, nazca de las profundas raíces de mi vida, que me arraigue, por así decirlo, a lo divino y que me sostenga aun cuando el mundo entero se derrumbe. Esto me falta y a esto aspiro. Hay que unirnos todos a esas formidables palabras de Søren Kierkegaard. Y por esta razón, dice él, siento tanto placer y tan íntimo consuelo en contemplar a los grandes hombres, quienes habiendo encontrado una perla semejante, dan por ella todo lo demás. Como lo dice San Mateo, capítulo 13, versículo 42, e incluso damos hasta la vida propia. Bien, esto es filosofar. Hasta la próxima.